Muy buenas noches, les habla Jorge Rojas, abogado, presidente de la Asociación Colombiana de Derecho del Deporte ADEPOR. Quiero agradecer este espacio previo a la presentación del tema a desarrollar y extenderle mi agradecimiento, mi gratitud a la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, a su directora, la doctora Diana, al doctor Belandia, a todos sus miembros por permitirme este espacio de academia y desarrollar un tema que indudablemente genera interés, que es de actualidad y más si se trata de los temas que se desarrollan en el campo del derecho deportivo, que tiene que ver con los eSports o los deportes electrónicos. Todo abogado que está en este momento incursionando o queriendo explorar las áreas del derecho deportivo no puede pasar por alto el fenómeno que está sucediendo a nivel mundial referente a los eSports y entender cómo se ha venido desarrollando un concepto desde el punto de vista del videojuego y cómo se ha ido trasladando este concepto al deporte y cuál es el problema que se está suscitando hoy en la academia, en la práctica, a pesar de que es un fenómeno que viene en un crecimiento exponencial. Es importante hacerle un abordaje a su desarrollo conceptual, a su desarrollo doctrinal, a lo que se ha entendido en el contexto actual, en un proceso histórico. Por eso en la presentación que he traído en esta oportunidad y que quiero compartir con ustedes son los eSports, un concepto de deporte líquido, y es entender que esto es un tema pues que ya se ha venido discutiendo en diferentes escenarios académicos donde también he tenido la oportunidad de participar tiempo atrás, no solo como interventor de algunas ponencias o algunos espacios académicos, sino también he tenido el honor de compartir escenarios con grandes colegas, grandes juristas, académicos en este tema, desde México, grandes profesionales, también pasando por Costa Rica, a la Argentina, e incluso he tenido la oportunidad de presenciar algunas charlas en diferentes medios de algunos colegas que están hoy muy inmersos en este tema de los eSports, liderando unos interesantes procesos, desarrollando el deporte, desarrollando el concepto a nivel nacional, lo cual pues es un parámetro y es un reto enorme que nos obliga a nosotros los apasionados del derecho deportivo a estar enterados de lo que viene sucediendo hoy en el contexto internacional y en el contexto nacional referente a este hermoso fenómeno y manifestación de deporte electrónico. En ese orden de ideas, sin más preámbulos, yo voy a pasar a hacer la exposición del tema, no sin antes exponerles un orden, el cual datará, pues en primera medida vamos a hablar sobre el debate sobre los eSports. Segundo, pues intentaremos abordar de manera sucinta lo que se ha entendido en el término de eSports, la posibilidad de reconocimiento del mismo como deporte en Colombia, otros problemas asociados a los eSports. Vamos a reflejar algunos temas de cifras para que se entienda el contexto y lo exponencial de este deporte, de esta manifestación, nueva manifestación deportiva, y finalmente pues traeremos algunas conclusiones. Intentaré obviamente no extenderme mucho en algunos temas, intentaré ser lo más concreto posible. El objetivo de esta presentación es abrir un poco el panorama de lo que significan los eSports y pues entenderlo, cómo se vienen abordando algunas problemáticas, algunos temas de debate incluso académico, de manera muy
escueta, por decirlo así. Obviamente esperamos que tengamos muchos más escenarios junto con otros colegas para seguir hablando y tocando estos temas que sin duda darán mucho de qué hablar, mucho de qué desarrollar, mucho que investigar y estar al día en el tema del desarrollo de eSports en el marco del derecho deportivo. Como primera pregunta que uno se tiene que hacer es finalmente qué son los eSports. Y al entender pues qué son los eSports, yo quise de entrada para algunos que de pronto no han tenido la oportunidad de estar inmersos con el concepto, quiero traer un video, quiero traer un referente de un video promocional que circula y está en las redes sociales, que me pareció muy interesante, pues es un video de cómo se ha manifestado desde el punto de vista comercial este deporte, qué es lo que se viene desarrollando, qué se entiende, qué están buscando para finalmente ya con este abrebocas poder tener mucho más claro de qué estamos hoy hablando. En este concepto a veces es poco conocido aún por algunos expertos en la materia del derecho deportivo, no es tan conocida, tan difuminada, pero sí es importante entender que es un tema que hay que estar abordando permanentemente porque finalmente va a ser uno de los claros conceptos que se están revolucionando y que hoy con estos fenómenos y con esta situación mundial de pandemias donde hemos visto y hemos evidenciado una clara afectación al desarrollo de los deportes tradicionales por las medidas y las contingencias mundiales, vale la pena aclarar de manera previa que este tipo de deportes electrónicos pues no han tenido, si pudiéramos decirlo, algún tipo de afectación, digamos, en el desarrollo, en su práctica, en los entrenamientos de algunos jugadores o deportistas, si lo queremos llamar por decirlo así. Y finalmente, pues a eso está la tendencia hoy en día, no solo en estos escenarios del deporte, sino pues en muchos escenarios que nos han conllevado a entender la importancia hoy del desarrollo tecnológico y cómo la estamos adaptando y aplicando a los nuevos fenómenos sociales y los entornos socioculturales, económicos y por ende a los entornos deportivos de los diferentes países. Sin más preámbulos, pues quiero dejar este video de manera introductoria para que lo entendamos. El éxito de los videojuegos online ha abierto un mundo de posibilidades inimaginable y una forma de vivir el deporte como nunca antes se había visto. Lo que comenzó como diversión con amigos se ha convertido, para algunos, en una profesión. Los eSports han llegado para quedarse y ahora tú puedes ser el protagonista. Clubes, organizaciones, competiciones o televisiones. Cada vez hay más agentes interesados en formar parte de un espectáculo que no ha hecho más que... Pero siempre aflora la pregunta del millón. ¿Qué necesita un juego para que pueda ser considerado como un eSport? League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty, Dota 2, Hearthstone. Todos ellos pertenecen a géneros diferentes y ahora mismo están en lo más alto. ¿Qué es lo que tienen en común? Por un lado, cuentan con las más extensas comunidades de jugadores online y todos ellos son títulos que se juegan en todo el mundo. A todo esto se suman dos ingredientes básicos: contar con millones de fans que permanecen atentos y actualizados a todo lo que acontece, y lo más llamativo, la existencia de equipos profesionales que entrenan a diario para llegar a lo más alto. En los últimos 15 años, la progresión y el aumento del alcance de los eSports ha sido constante. Los números así lo demuestran. En 2016, en los mundiales de League of Legends, quizá el
eSport más seguido en la actualidad, fueron vistos por casi 400 millones de espectadores en todo el mundo. Un evento retransmitido en 18 idiomas y que repartió 6,7 millones de dólares en premios. Cifras notables, aunque todavía lejos de alcanzar los casi 21 millones de bolsas registrados en el último mundial de Dota 2. Lo que pasará en el futuro de los eSports todavía es una incógnita, aunque en el presente ya tienen una trascendencia muy prometedora. Es el momento de hacer que se queden y disfrutarlos como nunca. Es la hora de competir. Bueno, de esta manera, pues, qué mejor video de introducción para tener un contexto de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a abordar, y pues ya nos deja muy claro, ya se pudieron dar cuenta de esas extraordinarias imágenes y de la magnitud de esos eventos que se está desarrollando hoy en día. Debemos abordar el debate sobre los eSports, sobre la manifestación de lo que fueron sus indicios y del contexto histórico donde comienza a suscitarse el desarrollo de este concepto. Entendemos que en los años 70, en los años 80, comenzó una era de revolución tecnológica, una era obviamente no a los pasos agigantados como vemos hoy en día, pero que sí tuvo una connotación muy interesante, muy importante hacia esta década de los 90, donde se comenzaron a dar los desarrollos de ciertos videojuegos por ciertas empresas desarrolladoras del entretenimiento, que lo que buscaban era obviamente incidir en ese renglón de la gente joven, de la gente adulta, ofreciendo unos productos virtuales, unos productos electrónicos que en su momento generaban algún tipo de entretenimiento. Era más un concepto, digámoslo, de un entorno interno, porque pues en ese entonces, cuando la posibilidad de tener una máquina, digámoslo, como la que podemos visualizar en la página, como una consola, pues era un tema que pues, su desarrollo, su software en ese momento, su desarrollo era muy cerrado, por decirlo así, no te permitía más que competir ya con unos parámetros preestablecidos por la máquina. Entonces competías directamente con la máquina, o máximo podías llegar a competir con otro jugador en paralelo alterno, con dos jugadores sobre la misma consola, sobre el mismo juego, y generar pues un tipo de competencia que finalmente se vería redundado en un score, o finalmente pues el reto de vencer a la máquina, el hombre venciendo a la máquina, como podemos ver, o los que recordamos en algún momento de nuestra vida infantes o adolescentes, recordar el famoso juego de Pac-Man, que incluso todavía hoy en día para algunos sigue siendo un reto y sigue siendo pues un clásico y un gran referente, al punto tal de que pues uno podía ir a ciertos establecimientos abiertos al público y era muy frecuente encontrar este tipo de maquinitas o de máquinas al acceso de las diferentes personas, unas máquinas mucho más robustas que iban guardando, digamos, los scores de los diferentes jugadores. Tenías la posibilidad de crear algún tipo de usuario muy simple, y a través pues obviamente de los coins o los tickets que pudieras depositarle, pues te daba juego y podías volverte un gran practicante de este videojuego y bueno, poder llegar a ser superado de manera individual por otro desconocido que estuviera en la misma onda del videojuego. Finalmente pues esto obviamente tiene un aspecto meramente recreativo. Se comienza a pensar en los videojuegos obviamente en un aspecto de ocio, de entretenimiento, y se da un concepto de la persona inmersa en el juego, que es el concepto del videojugador, es decir, la persona que permanentemente está interactuando con la consola, está interactuando con el juego, valga la redundancia, y se da pues obviamente
lo que se conoce por medio de los estudios como una evolución tecnológica con un efecto de escalada, porque a partir de esta época los desarrollos tecnológicos, ya lo veremos más adelante en las diferentes gráficas, en las diferentes diapositivas, vamos a darnos cuenta cómo fue paulatinamente desarrollándose, cómo el cambio tecnológico fue de una manera escalada al punto tal de llegar hoy a unos conceptos muy avanzados y que incluso muchas veces todavía se tornan complejos para los que no están completamente inmersos en este mundo, entenderlo, y es producto de todo el desarrollo tecnológico. Entonces nos vemos que en la gráfica logramos ver que pues, se comenzaron con una serie de unidades de algunos desarrolladores, empresas variadas, y podemos darnos cuenta cómo este concepto de consolas, de este potencial mercado que se tenía en los diferentes países por diferentes industrias del entretenimiento del videojuego, pues fueron desarrollando muchos prototipos con el paso de los años. Ustedes pueden ver las imágenes como año tras año se venían sacando muchos más productos, muchos más elementos de entretenimiento. Algunos recordarán muy bien ellos, algunos recordarán incluso el privilegio que se tenía por parte de unos muy pocos de poder acceder a algunos de estos dispositivos. En algún momento no llegaron a ser tan económicos, no eran tan de fácil acceso a todo tipo de hogar. Tuvo más o menos un fenómeno muy parecido al tema de las computadoras, donde pues en la medida que se fue desarrollando el concepto y se fue avanzando en la tecnología, en la producción en masa de estos tipos de aparatos electrónicos, pues fue mucho más fácil acceder a ellos, y obviamente pues a unos precios más asequibles, por decirlo así también, hasta finalmente pues llegar más o menos hasta los años de 1985, donde pues finalmente uno de los grandes actores del videojuego, de los campos del entretenimiento, que la compañía Nintendo Entertainment System logra pues desarrollar aquella famosa consola que muchos recordaremos, era el objetivo de todo niño tener una consola de estas, e incluso para los adultos también fue muy interesante poder interactuar con este tipo de elementos tecnológicos. De ahí pues se comienza a desarrollar el famoso juego de Mario Bros, otros juegos que fueron incursionando con este desarrollo de consolas, y que pues finalmente comenzó a generar una gran cantidad de adeptos, al punto tal de que si vemos en la gráfica y en las cifras, Nintendo más o menos hace años, estas son unas cifras que se extraen de un portal de internet, lograron vender alrededor de 61 millones de unidades de Nintendo, lo cual pues reflejaba de entrada en este concepto de desarrollo y marketing de ese entonces, el potencial que se tenía, sobre todo se tenía en el tema del entretenimiento, y sobre todo el entretenimiento que llegaba a los hogares. Finalmente pues pasaron los años, fuimos pasando del 85 a la década de los 90, donde ya vemos claramente el desarrollo cada vez mucho más progresivo, un desarrollo mucho más estructurado, muy acorde a las necesidades, a lo que se veía pidiendo, con una diferenciación de nichos. Comienzan a darse pues unos grandes desarrolladores, por mencionar algunos. Estaba Sega, estaba Nintendo, estaba las consolas estas de Supercraft, y pues fue un campo muy interesante para el desarrollo tecnológico, y para que estos desarrolladores ofrecieran cada vez
al mercado cada año prácticamente, ya casi como lo que ha venido pasando en la industria, cada año intentaban innovar con una consola nueva, y eso pues obviamente traía muchos adeptos. En el año 1991 pues se desarrolla la Super Nintendo, una evolución de esa consola que vimos anteriormente, y pues obviamente en competencias con otra serie de desarrolladores, como vemos en las gráficas del 92-93. Finalmente, hacia el año 94, ingresa un gran actor de hoy en día, podemos decir hoy es uno de los dominantes del desarrollo de este tipo de consolas, y muy inmerso en la industria del entretenimiento, que es la industria Sony, con su Sony PlayStation. Y se comienzan a sumar pues actores, obviamente cada desarrollador a conquistar con sus estilos, con sus desarrollos de las consolas, y ustedes se dan cuenta, cada consola tenía pues un atractivo, no solo por el diseño de sus controles, los colores, los juegos que podían desarrollar. Finalmente Nintendo seguía siendo muy fuerte en este tema y dominaba gran parte del mercado. Obviamente los otros actores muy a la par, y finalmente pues entrando ya hacia la década, hacia el año 2000, finalmente ya podemos ver como un rezago, que se quedan atrás algunas industrias, se mantienen unas industrias muy poderosas, algunas de estas fueron comprando a estas otras industrias, fueron fusionando, fueron trabajando en torno, y quedan muy pocos actores. Finalmente siguen quedando Nintendo, quedó PlayStation, se comienza y se da también el desarrollo de esas consolas. Ya encontramos que antes los videojuegos venían con unas estructuras de unos cassettes que pues eran muy limitados, precisamente también en la capacidad de estos elementos en almacenar los juegos, obviamente también componentes gráficos que eran muy acordes al avance tecnológico de la época. Y pues ya con PlayStation 2 pues comenzamos ya a ver los videojuegos de forma de CD, con una capacidad de avance, de resolución e incluso de desarrollo de ofertas de juegos, una cosa increíble, que obviamente conquistaba cada vez más el mercado, e incluso sigue conquistando. Nintendo Wii viene a verse uno como esas revoluciones también, que hoy nos permite pronto más adelante traer y comenzar a analizar por qué un desarrollo como el que tuvo Nintendo Wii puede adaptarse hoy a las manifestaciones de lo que viene a ser un deporte electrónico, porque pues logró desarrollar juegos prácticamente recreando el movimiento humano, interactuando directamente con el videojuego, el jugador, de una manera mucho más activa, de una manera más dinámica, lo cual pues obviamente cambia un poco ese concepto que se tenía. Y pues obviamente llegamos hoy el día de encontrar la puja por grandes empresas como Microsoft, que también se entendió y comprendió pues en todo este desarrollo de toda esta era informática, que había un grandísimo mercado, un potencial enorme para atraer. Y pues las mismas cifras lo reflejan, donde podemos ver las mejores ventas, que la ocupa obviamente en primer lugar PlayStation con más de 155 millones de unidades. Lo hablo a nivel de lo que vino a ser la revolución de esas consolas, donde podemos ver que son en cantidades enormes. La PlayStation fueron 102 millones, la Nintendo Wii, que les explicaba, tuvo un cambio de lo que venía ofreciendo siempre Nintendo, llegó a las cifras de 99 millones, casi las 100 millones de unidades, que no es nada despreciable, obviamente precedido de Microsoft con la Xbox 360, y obviamente pues el desarrollo de acuerdo pues a la época, al año que se estaba, pero pues obviamente esto nos da una idea de lo creciente que ha venido siendo este mercado. Finalmente, detrás de todo esto, y para entender este desarrollo tecnológico, pues no se puede dejar detrás el determinante papel del propietario, de lo que llaman hoy
técnicamente en el área de los eSports o videojuegos, los publishers o editores, que son aquellos desarrolladores de software, de juegos que están en constante evolución, e incluso algunos desarrolladores publishers de estos se metieron, se entrelazaron muy bien con el mercado, posicionando pues obviamente en conceptos que son muy propios. Ustedes se pudieron dar cuenta en la presentación, el video introductorio, cómo se decía pues que lo particular de los eSports es que finalmente no hay solo una especialidad de videojuego. La gente no solo se especializa en un videojuego, sino que hay una gama altísima de juegos donde la persona, el jugador, o en este caso el gamer, puede incursionar y de acuerdo pues a sus habilidades, al gusto por el juego, a lo que busca también como jugador, como espectador también, meterse en juegos ya sea de estrategia, juegos propiamente de desarrollo de deporte o de otras manifestaciones, como pueden verse en la gráfica, para que ustedes se den una idea de lo que ha venido siendo el desarrollo y la importancia de estos actores. Y obviamente el publisher entra como propietario del deporte virtual. Entonces estos grandes empresarios son los que, podemos decir de manera muy coloquial, tienen la batuta, el báculo principal, son los que imponen esas tendencias, imponen esas necesidades de consumo inicialmente, y pues obviamente logran ellos plasmar su mirada en un concepto mucho más amplio y atractivo, profesionalizante, como lo quieren ver a nivel de los eSports, y comienzan a desarrollar este concepto. Pero este concepto no es que haya tenido un cambio tan aceptado. Siempre ha habido un tema del reproche, lo que ha venido entendiéndose, lo que ha implicado el desarrollo del videojuego, del desarrollo tecnológico, este tipo de elementos en la vida de algunas personas e incluso en el desarrollo social, la afectación, que es uno de los aspectos que han sido controversial, el grado de influencia, los estereotipos que se han marcado detrás de este tipo de actividades, donde pues hemos encontrado pues casos extremos, y vamos a ver que lo que no se quiere actualmente o lo que se reprocha es ese concepto antiguo, lo que se desarrolló, digámoslo, en esa esfera, en esa atmósfera de entretenimiento. Era encontrar gente, encontrar personas, jóvenes, niños poco activos y más bien con un grado de pasividad extrema. Prácticamente algunos han llegado a considerarlo a personas ermitañas, completamente asociales, porque viven encerrados en su entorno de entretenimiento, en su entorno de juego, y este estereotipo comenzó a ser mal concebido. Quiero exponerles un caso de muchos que podríamos encontrar en las redes sociales, de muchos que podríamos encontrar de lo que se ha reprochado de esto, incluso como impacto a la salud, como impacto incluso en aspectos psicológicos, psiquiátricos, de personas muy jóvenes que se incursionan en el tema de los videojuegos, donde se vuelven finalmente ludópatas o se vuelven adictos al juego, se vuelven comienzan a desarrollar algún tipo de enfermedad, incluso mental, de adicción, qué es lo que no se ha querido. Y vamos a entender, una vez veamos esto, qué es lo que el desarrollador y toda una estrategia detrás de esto comienza a cambiar ese concepto, comienza a cambiar esos esquemas, esos estereotipos mal vistos
de una sociedad de consumo, de una sociedad que cada vez se propende por el desarrollo tecnológico, pero propende también a encontrar personas menos activas, y encontramos este caso de una persona muy joven que estuvo documentado, que fue el caso de Casey King. Es una persona que en su momento, pues cuando hicieron este video, tenía 34 años, había llegado a pesar hasta los 317 kilos. Ustedes se darán cuenta, ahorita voy a poner una parte del video, no vamos a ponerlo todo para que ustedes se den cuenta. Una persona que pues llegó a unos estados pues de obesidad mórbida, un estado realmente de inactividad, de una afectación no solo física sino emocional, psicológica, como él lo expresa en su video, con un hábito supremamente nocivo, con un reflejo de lo que yo creo que ningún padre querría ver a su hijo así, y como él mismo manifestaba que pues se sentía que hacía una cosa que lo estaba conllevando a la muerte. Finalmente entiendo que esta persona pues tuvo un proceso de rehabilitación y creo que tuvo un cambio positivo de lo que pues era lo que se estaba comentando. Entonces este es el estereotipo pues que se quiere evitar a toda costa. Entonces vamos a ver una parte del video para que podamos comprender lo que es esa parte, lo que preocupa aún dentro de todo este concepto de pasividad en los juegos electrónicos. I'll just eat until I'm dead, probably. A normal day for me is wake up around 12, figure out something I'm going to eat immediately. TV, video games, bed. It's not a lot of activity. It's hot. It's hot in Georgia. And all my clothing is restricting and tight, so I just sit in there naked, free as can be, and no one bothers me, door shut, we're good. I'm just safe. And video games are where I escape. Oh no, he's got it. Oh god, he's got that one guy that's gonna kill me. Oh no, he's weak. But I'm weak. I'm weak. Ah! I'm gonna die. He's down. Alright, I gotta go in the kitchen and get stuff. Alright, I'll be right back. I'm accepted in all those virtual reality worlds and the gaming world I'm in. No one sees me. No one sees me. That is my outside. That is my world that I can be the Casey I want to be, but not be judged on my weight. I never would have thought at 34 I'd be living with my father and I'd have no job, have no real money, and just be playing video games all day and eating. I've always been a big kid. I was probably 300 something pounds. And then I got out of school, got a couple of jobs at a couple of restaurants. I ate at them. I was probably around 500 pounds then, and it was just getting too difficult to work, so I quit my job. My mom said to live in this house, you have to have a job. So she kicked me out, and the only place I had left to go was my father's. So I went there. Basically, his one thing that made me happy was food. So we just ate like kings, but like in the worst way. Pizzas, chicken, Japanese food, takeout. I mean, me and my dad would get hibachi delivered, sushi by the barrel. I mean, just anything you wanted to eat, we were getting. Bueno, encontramos que pues este es el estereotipo o este es el estilo de vida que más se reprocha en el desarrollo de los videojuegos o en la práctica, y la influencia que puede tener este tema de consumo en la vida de los jóvenes, que indudablemente pues tiene un efecto, un impacto social bastante fuerte, porque pues no solo está afectando la salud directamente de la persona, sino pues está generando pues unos hábitos de vida, unos hábitos de consumo supremamente exagerados. Y esto fue uno de los puntos interesantes que uno puede abordar de una cara opuesta o de un nuevo concepto de lo que comenzó toda esta industria a cambiar y a vender, y encontramos hoy
cómo se estructuran unos equipos de unos jugadores, de unas personas que, si ustedes pueden ver, el estereotipo que se refleja o que podemos ver nomás en esta imagen de publicidad, pues es totalmente opuesto a lo que estamos viendo ahorita, el típico jugador con sobrepeso, con pésimos hábitos de vida, alimentación, completamente sedentarios, en un estado pues de dejadez total. Y obviamente pues esto es una clara cara diferenciada de unas personas muy jóvenes, delgados, más bien con un aspecto juvenil, un aspecto mucho más deportivo, que es lo que se viene haciendo. Hacia el lado izquierdo pues vamos a darnos cuenta cómo, bueno, entre muchos espacios obviamente podemos encontrar muchas referencias de imagen, incluso de videos, de cómo hoy estos equipos se preparan de manera organizada, de manera planificada, guiados no solo por entrenadores, son equipos y personas que hoy cuentan en el campo profesional con algunos staff de nutricionistas, tienen unas horas de entrenamiento, son personas que finalmente, a pesar de que pueden durar muchas horas sentados al frente de un monitor, de una máquina, pues son personas que entienden que detrás de esto tiene que haber una preparación física, unos hábitos alimenticios mucho más estructurados, que obviamente reflejan que esto sí se puede ver como profesional. Entonces comenzamos a darnos cuenta que la concepción de eSports, o sea, como un deporte que es un desarrollo que hay detrás de un plan de marketing o un consenso de evolución de deporte en estricto sentido. Entonces nos planteamos una pregunta, perdón, ahí hizo faltante una N. La concepción de eSports como deporte es un plan de marketing o un consenso de evolución de deporte en estricto sentido. Y detrás de todo esto comienza a haber un abordaje doctrinal, un abordaje teórico, y dicen pues obviamente esto pareciera que efectivamente todo tiene que ver con una muy buena estrategia, una estrategia muy bien pensada de lo que ha venido a ser un mega plan de marketing, donde los publishers, los desarrolladores dijeron hagamos un consenso y dejemos que este estereotipo, este tipo de industria evolucione a un concepto de deporte en estricto sentido. Entonces los publishers hoy los encontramos y podemos verlos que son grandes patrocinadores oficiales del Comité Olímpico Internacional. Ellos entendieron que una de las estrategias era comenzar a vincularse activamente, a colaborar, a sponsorizar eventos de carácter de talla internacional, eventos deportivos, y que mejor pues ir a la fuente principal, que es el Comité Olímpico Internacional. Encontramos grandes juristas, en este caso un abogado español, el doctor Rodríguez Ten, habla de un contagio en cascada de la idea de cómo como deporte por medio de las redes sociales y los medios de comunicación, como pues él en su libro, incluso tiene un excelente libro que lo recomiendo que lo lean si quieren incursionar y entender a profundidad más este tema de los eSports como concepto, como posibilidad de reconocimiento del deporte. Él habla de este efecto, de un efecto de un contagio de cascada a través de las redes sociales. El mismo Rodríguez Ten cita a otro autor que ha desarrollado también sobre este tema, que es Morales Quintero, y habla que los deportes virtuales están apareciendo gracias a una situación de mercadeo que obviamente está beneficiada de grandes empresas tecnológicas, y que pues obviamente esto está ideado en una estrategia fuerte, en una estrategia intensa, una estrategia agresiva, de un plan de marketing para entender
y comenzar a vender todo este concepto de deporte, pasar del videojuego, del entretenimiento, a pasar a un tema más como deporte electrónico o eSports, y entender pues que esto es un fenómeno que está cambiando, digámoslo, el ecosistema del deporte en ese sentido. Los eSports han copiado el ecosistema del fútbol para tener patrocinios, publicidad, taquilla, merchandising, derechos de retransmisión. Han conseguido mezclar el ocio del sector de los videojuegos con el carácter profesional del sector deportivo, que es lo que hemos venido explicando hace unos minutos, y ver cómo se ha logrado tener un impacto positivo, incluso yo creo que más de lo esperado o muy bien estructurado. Esta imagen pues obviamente nos refleja lo que hemos venido hablando. Intel, como uno de los grandes desarrolladores tecnológicos de procesadores, de videojuegos muy metidos en esta industria, y nos deja hacernos un planteamiento, un cuestionamiento que sería importante. Un gran patrocinador es el puente o juez que decide la imposición de un nuevo concepto. La base de los eSports está en aspectos económicos, mientras que los deportes son eminentemente asociativas. Y estos planteamientos se dan en un desarrollo muy interesante, lo que hoy ha venido la doctrina entendiendo. Vemos cómo en esa figura, haciendo una analogía de lo que vendría a ser ese juez, quien decide si es o no es, pues obviamente es un gran desarrollador, una gran industria que es detrás, es el juez, y hay obviamente un sector, una industria que está hoy todavía expectante a saber cuál es la decisión que se toma o que finalmente que se termina imponiendo en este tema de juego. En este concepto pues sí comienza uno a coincidir y se permite uno entrar aún más a cuestionar si efectivamente ha sido una muy buena estrategia o finalmente es un cambio en el paradigma o lo que se tiene estructurado de deporte, y permite pues obviamente hacer otra serie de cuestionamientos. Los eSports pues obviamente hemos visto que vienen de una industria donde se ha interesado en su génesis pues por un tema eminentemente de consumo, de entretenimiento, mientras que pues el desarrollo de otros deportes tradicionales, deportes convencionales, ha sido pues obviamente ese aspecto asociativo, ese aspecto eminentemente de práctica, de quererse vincular, mientras el otro pues obviamente tiene un pilar fundante que es lo económico. En ese sentido pues podemos entrar a abordar pues el término, a entrar a analizar lo que algunos doctrinantes, lo que se ha venido exponiendo sobre el término de eSport, y obviamente encontramos el abordaje de su definición desde el concepto de deporte como el concepto de juego. Nos vamos a encontrar pues que la Real Academia define al deporte como como actividad física ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Sin embargo, pues también tiene otra acepción, otra definición que tiene que ver con recreación, pasatiempo, placer, diversión, ejercicio físico, por lo común al aire libre. Es decir, si nosotros quisiéramos tomar una definición gramatical de comenzar a entender si efectivamente los eSports caben dentro del concepto de la definición de deporte, por esta definición gramatical que se trae, cabría la posibilidad de entender que como un aspecto de placer, como un aspecto inicialmente de diversión, de pasatiempo, se podría entender claramente que cabría dentro de la definición de deporte. Ahora sí podemos entrar a mirar la definición de lo que es juego,
juego nos lo definen como ejercicio recreativo de competición sometido a reglas y en el cual se gana o se pierde. ¿Sí? La acción o efecto de jugar por entretenimiento puede ser la práctica de un juego de azar, puede ser también la actividad intranscendente o que no ofrece ninguna dificultad y tiene un desarrollo de acepciones, lo cual pues también da un margen de amplitud para adecuar los eSports dentro de la definición de deporte. Sin embargo, pues esto no ha sido pacífico, esto no ha sido consensuado dentro de la teoría y dentro de los tratatistas de los desarrollos doctrinales del momento, y es que pues finalmente entender más allá de la mera definición de eSports como un concepto puramente gramatical de acuerdo a la Real Academia o a las otras academias de lengua, no se puede dejar de lado el desarrollo del campo del entrenamiento deportivo, de la teoría del entrenamiento deportivo, que ha tenido pues un desarrollo durante décadas a través de las ciencias del deporte, lo cual pues permite tener un campo aún más profundo, un campo científico de lo que debe ser entendido como deporte, lo cual nos abre y nos diferencia que pues entender que hoy tenemos que tomar y abordar conceptos más científicos, conceptos mucho más puros de la ciencia, como herramientas que nos puedan comenzar a dar esas piezas claves, esa ficha que nos falta para poder entender si efectivamente el término de eSports es un término que podemos hablar propiamente o técnicamente como deporte. Por eso al inicio de esta conferencia, al inicio de esta presentación, el planteamiento es el concepto como un concepto líquido. Esto trayendo un poco en analogía a los términos de Zygmunt Bauman, de lo que él se ha entendido como esos aspectos líquidos, esos aspectos permeables, cambiables, que venían de estructuras completamente sólidas, donde hoy el deporte tradicional trae un concepto, una estructura de definición de lo que se entiende por deporte que es bastante sólida, y hoy entra a jugar un nuevo actor, el desarrollo tecnológico en esta nueva sociedad de consumo, nos comienza a ofrecer un concepto mucho más líquido, que se comienza a adaptar, comienza a romper ese aspecto fuerte, ese aspecto rígido, sólido de deporte tradicional y nos permite entrar en una nueva era a través de la modernidad de lo que podemos hacer deporte. Por eso, trayendo un poco la analogía de esas teorías de este gran sociólogo y filósofo, cómo podemos hoy utilizar aquellas teorías de estos campos para comenzar a entender si efectivamente puede haber un consenso puramente científico de lo que podamos entender como deporte electrónico. En esto es importante traer esta diferenciación que ha venido desarrollando la ciencia del deporte, ha venido desarrollándose durante mucho tiempo. Es que pues finalmente hay que entender tres escenarios. Uno, lo que tiene que ver con actividad física, ¿qué se entiende como actividad física? ¿Qué se entiende como ejercicio físico? Y finalmente, ¿qué entendemos hoy como deporte, como desarrollo y estructura pues, de la ciencia? Se ha traído este pequeño gráfico que me pareció muy ilustrativo para comenzar a entender los conceptos. Y actividad física nos lo definen como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que den como resultado un gasto energético. Entonces nos traen abajo unos ejemplos. ¿Qué son este tipo de actividades musculoesqueléticos? Trabajar, caminar, tocar un instrumento musical, bailar, limpiar, etc. Y por ende, algunas doctrinantes han considerado que en este campo estaría más inmerso y sería mucho más acorde a lo que se entiende hoy dentro de este videojuego, que se entiende más hoy como una actividad física por un aspecto eminentemente de la parte como se involucra
la corporeidad, cómo se involucra el movimiento corporal realmente con un mínimo de gasto energético, es lo que podríamos pensar inicialmente de un videojugador que está pues finalmente por hora sentado, ¿no? No hace un desgaste energético mayor. Ya pasamos al otro concepto de ejercicio físico y nos habla de que es la actividad física planeada, es decir, ya nos da un aspecto mucho más formal, nos habla que es estructurada, repetitiva y dirigida con el objetivo de mejorar o mantener uno o varios de los componentes de la actitud física, es decir, nos centramos ya a aspectos propios de la fisiología del entrenamiento deportivo y se mejoran este tipo de actitudes como la resistencia, la fuerza, la velocidad, la flexibilidad, como aspectos más funcionales del cuerpo, como capacidades que se van entrenando de una manera organizada, de una manera mucho más estructurada, y ahí podemos ver que se comienzan a encajar otra serie, digámoslo, de actividades. Por ejemplo, ahí podríamos estar enmarcando aquellas personas, digámoslo, que tienen el hábito de manera organizada, de manera estructurada, ir, por ejemplo, a un gimnasio, aunque muchos lo aplican en un concepto mucho más amplio de la actividad física, porque sigue siendo actividad física, pero es como lo dice la definición, es planeada, es estructurada. Entonces, digamos, una persona puede ir tranquilamente a un gimnasio y enfocarse en simplemente desarrollar, mejorar su fuerza, su estructura muscular, pero finalmente se queda en ese desarrollo, en ese objetivo, en ese componente. Finalmente, pues vamos a encontrar el concepto de desarrollo de deporte como es aquella actividad física en un concepto mucho más amplio, mucho más especializado, ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Es decir, ya nos caracteriza el deporte, ya nos hace vernos inmersos en una estructura definida de deporte que, adicional a los elementos anteriores de preparación de unos componentes físicos, funcionales, fisiológicos, supone la inmersión y la sujeción a unas reglas de juego, una competencia, y nos encontramos obviamente un desarrollo mucho más especializado, mucho más profundo desde el punto de vista de la ciencia del deporte. Por eso vemos esas gráficas de cómo llegamos incluso a ver la imagen de un atleta, una persona de rendimiento. Basado en ese aspecto que acabamos de analizar, se ha venido dando la discusión fuerte de por qué todavía hoy no se podría llegar a considerar deportes, porque sería entrar de alguna manera, decirlo así, entrar a atacar aquellos conceptos, aquellos desarrollos que ha hecho la ciencia del deporte durante años, de lo que se ha podido entender como deporte, lo que implica ingresar incluso a las esferas de los movimientos olímpicos a ser entendido como deporte, pero finalmente que en la práctica, a través de las ciencias, de las ciencias físicas, las ciencias de la salud, del deporte, finalmente estas actividades, por su tipo de desarrollo, la forma como se involucra el ser humano y corporalmente, no nos podía llevar a esa categoría de deporte, sino más bien una categoría dentro de la actividad física, lo cual sería una categoría, por decirlo así, una categoría menor para poder acuñar un término más profesional. Es precisamente lo que nos permite entrar a abordar por qué se comenzó a acuñar, y dentro de esta línea que se viene diciendo de este gran desarrollo de mercadeo, por qué se acuñó el término eSport. ¿A qué? Pues inicialmente tras los dominantes, lo que se ha venido referenciando por los estudios y los escritos que se han hecho sobre esta materia, y es que el concepto, el término eSport se fue acuñando gracias al desarrollo de unos juegos
que simulaban el fútbol, que simulaban deportes de práctica de alto rendimiento, de alta competencia. Ustedes pueden darse cuenta en la gráfica de la pantalla, pues están grandes figuras, entra el fútbol y eso permitió que se comenzara a acuñar el término, porque lo que estábamos haciendo era simular un deporte en específico de manera virtual, y gente pues aficionada no solo a este deporte real, pues les permitió trasladarse a una práctica de entretenimiento de manera virtual con unos desarrollos pues que hoy conocemos que simulan al máximo hasta la forma en cómo se recrean los jugadores, las marcas, los patrocinios, jugadores, los campeonatos, el nivel de rendimiento de cada jugador. Es una cosa impresionante cómo hoy se ha venido desarrollando esto, pero finalmente es en esto que se termina acuñando el término de eSport, y es aquí como el punto de entrada donde comenzó a darse el desarrollo de este aspecto. Pero finalmente vamos a encontrarnos otra cara de esa moneda, que es lo que ha venido la industria también desarrollando, pegándole a esos otros nichos de entretenimiento, donde se comienzan a desarrollar otros juegos, donde comienzan a generarse unos grupos masivos, donde se comienzan a dar lo que hablamos, que comienzan a darse dentro de estos videojugadores o gamers, especialidades en los juegos. Y encontramos, para simplemente traer un ejemplo, este juego de Call of Duty, que pues es un juego más de guerra, es un juego de estrategia, es un juego de misiones, donde el jugador interactúa como si fuera miembro de un equipo de operaciones especiales, por llamarlo así, con unas misiones determinadas, y pues obviamente tienen que entrar en unos escenarios de combate con armas, con bombas, con aviones, que trae un nivel de complejidad bastante, y obviamente pues el desarrollo del juego pues tiene unos componentes de violencia que nos permite pues también entrar a cuestionar si el término eSport, si se puede adaptar, si se podría aterrizar a un juego donde se reflejan aspectos o escenarios que no son propiamente del deporte como un concepto puro. Encontramos en este sentido posiciones doctrinarias. Queremos plantear dos posturas: los que están de acuerdo de que efectivamente pues el eSport sí hoy sí debe ser considerado como deporte, y los que finalmente consideran que todavía, o que sus planteamientos no permiten hoy que podamos hablar propiamente de un deporte. Ya en la medida en que pues se van desarrollando estos conceptos y se quiera profundizar en estos campos teóricos, pues ya cada persona irá acuñando su propio concepto, entendiendo si efectivamente está en la posición de que este concepto de esports finalmente sí sea reconocido como deporte por los organismos internacionales como el Comité Olímpico Internacional, o efectivamente pues cada uno comienza a sumar una posición donde se puede decir finalmente no se considera que se puede hablar de deporte. Podemos seguir hablando todavía de videojuego, de juego, pero hay que plantear las dos caras doctrinarias. Entonces, Martí López considera que son dos razones por las que se viene acuñando este nuevo concepto de deporte y eSports, de deporte electrónico, y dice que el primero tiene que ver con el aumento de la importancia económico, social y cultural de estas competiciones, y segundo, pues el hecho de que se ha venido adquiriendo, incorporando valores tradicionales del deporte asociados pues también al movimiento olímpico, al movimiento, al desarrollo del espíritu de los diferentes deportes, de federaciones internacionales, como la solidaridad, el trabajo en equipo, etcétera, lo cual pues le permite que, dado esos cambios sociales,
y el hecho de estar acuñando algunos valores de la solidaridad del trabajo en equipo, pues te permite entender que sí, hoy sí se puede estar hablando de eSports y el concepto de deporte electrónico. Vale la pena mencionar pues que si vimos la anterior diapositiva, pues podemos entender si efectivamente esto sería un concepto que podríamos aplicar más directamente a lo que vimos, de lo que surgió como deporte, realmente como eSport, a través de la réplica de un deporte real a un deporte virtual, que podría, digámoslo, traer de alguna manera ese carácter y esos valores, pero pues nos pone muy en duda y la posición de quienes habla pues queda muy en duda también cuando intentamos ver si precisamente estos valores y estos espíritus deportivos los podemos ver reflejados efectivamente en un concepto en estricto sentido dentro de juegos desarrollos como Call of Duty, por traer un ejemplo. En el mismo sentido, para traer la otra cara de estas doctrinas, Rodríguez Stein considera que, citando a otro autor, Vicente Navarro, sea un abuso de la expresión de deporte electrónico que se encuentra determinado en que ciertas personas consideren el juego como un hermano pequeño del deporte. De modo que pues alcanzar la condición de deportista ha sido pues todo un reto para aquellos videojugadores y ha sido como el ideal de la estrategia de esos publishers, de esos desarrolladores, poder alcanzar esa categoría superior y que se haga esa transición y se pase de hablar de videojugador a un deportista propiamente dicho. Entonces se atribuyen, dicen estos juristas, que se atribuyen una denominación que no corresponde a la realidad y precisamente si es de analizar juegos como Call of Duty, digámoslo, la realidad nos está mostrando que no es un concepto que encaje bien, que se adapte bien a lo que se ha venido desarrollando durante años, durante decenas de años desde el desarrollo del olimpismo moderno, lo cual no permite. Incluso hoy son unas de las consideraciones y que tiene, digámoslo, en torno de punto de discusión al movimiento olímpico internacional es precisamente los componentes de violencia que se logran ver en este tipo de juegos y en este tipo de estructuras desarrolladas que pues rayan completamente con el espíritu deportivo, con la Carta Olímpica, con los valores. Finalmente, si se analiza desde un punto histórico lo que ha implicado el desarrollo de los Juegos Olímpicos, del papel, los Juegos siempre ha sido un tema como de hermandad, de unión, de ser la contraposición a los hechos de violencia. Claramente el olimpismo tiene unas historias maravillosas donde podemos ver cómo, a pesar de las diferentes guerras mundiales, los contextos de tensión internacional entre países, el deporte, digámoslo, ha sido ese puente de paz, ese puente de diálogo, ese puente de hermandad, de solidaridad. Y pues entender que un videojuego de estrategia que desarrolla muerte, que es muy gráfico, es muy crudo, por decirlo así, aunque tenga una industria y un gran mercadeo y tenga un nicho de mercado y tenga una gran cantidad de adeptos y sus cifras sean extraordinarias de consumo, no van a ser aspectos que tengan cabida dentro de la estructura olímpica, y que el concepto de deporte electrónico en esto nos permite reevaluar lo que se ha querido masificar o lo que se ha venido difundir de una manera pues mucho más amplia. Esto, vuelvo y les digo, es la posición que uno puede ir adoptando dentro de un análisis en la medida de que se van abordando los términos, se van mirando los términos con las posiciones doctrinarias, con un punto de comparación y de entendimiento también de lo que se ha venido desarrollando a través de la ciencia del deporte, y finalmente desde un aspecto eminentemente práctico como
cómo lo podemos visualizar en este tema de los deportes electrónicos y en estos ejemplos que previamente hemos explicado. Encontramos pues abordaje sobre la posibilidad de reconocimiento. ¿Existe posibilidad de reconocimiento como deporte en Colombia? Y pues he tenido la oportunidad también, como se lo he explicado al inicio de esta presentación, he tenido la oportunidad de escuchar colegas que están inmersos, que están haciendo una lucha maratónica por mirar de qué manera el ordenamiento nacional, de acuerdo a esos también contextos internacionales, pueden comenzar a reconocer que estos clubes, estas organizaciones de deporte electrónico, que ya es ampliamente reconocido, que están muy bien estructurados en el país, puedan ser, a la luz de la normativa especial del deporte colombiana, ser reconocidas como deporte y comenzar a lograr este estatus, o técnicamente, como se conoce en el deporte, obtener el reconocimiento deportivo. Encontramos disposiciones como la resolución 1440 de 2007, que trae unos requisitos, expresa unos requisitos claros de que se debe cumplir para que un deporte sea reconocido oficialmente por el ordenamiento jurídico nacional. Encontramos de igual forma pues el desarrollo normativo que se tiene en el decreto compilatorio 1085 del sector de deporte, a través de los diferentes títulos y entre otros marcos de la ley 1228, la ley del deporte, donde pues nos dicen que cómo se deben entender estos organismos deportivos, qué requisitos deben cumplir, si efectivamente se reúnen todos estos aspectos de organización, esos aspectos técnicos de reconocimiento internacional, de estructura organizada, como por modalidades, como práctica, para que efectivamente sea reconocido no solo por la comunidad internacional, sino que se pueda ser vinculado y reconocidos por el hoy Ministerio del Deporte como deporte. Hoy pues efectivamente, si uno hace una lectura, no voy a hacer una profundidad ahorita en la norma, sería muy extenso pues entrar a analizar, simplemente pues quiero dejar los referentes normativos. Hoy hay un gran palo en la rueda para reconocer los eSports como deporte en Colombia, de hablar que existen estructuras del Sistema Nacional del Deporte que actúen como eSports. No es posible, pueda que se organicen estas estructuras como organizaciones de carácter privado, bajo otro tipo de modalidades asociativas, pero hablar hoy que los eSports están inmersos en el Sistema Nacional del Deporte, que están dentro de la estructura del deporte nacional, no se puede hablar de eso. Existe una norma bastante rígida, existe una norma con unos aspectos, no solo en Colombia, digámoslo, algunos países han flexibilizado sus ordenamientos internos para adecuar estos nuevos fenómenos como unos conceptos modernos y ser reconocidos. En el caso de México ya se ha venido acuñando esto y se desarrollando por los organismos nacionales del deporte, al punto tal de que allá ya hay una federación legalmente reconocida de eSport. Finalmente pues hay muchos ordenamientos en la actualidad que no lo reconocen así, independientemente de que no sean reconocidos inicialmente como juego olímpico o perteneciente al ciclo olímpico. No ha habido todavía un consenso unificado para que los ordenamientos nacionales tengan en cuenta que estas adaptaciones internacionales y
y esta organización de eSports a nivel internacional puedan ser compatibles y homologables al ordenamiento y a las exigencias del ordenamiento interno. Escuché hace poco la participación les decía, de un colega que está muy inmerso en esto, viene desarrollando un grupo grande, tiene un bagaje bastante importante de esto, y él precisamente acuñaba y hacía especial énfasis en eso, de algunas personas como inescrupulosamente están haciendo vender la idea de que esto ya tiene reconocimientos, y explicaba pues todo un fenómeno mucho más específico de lo que se vienen dando en contactos con estos tipos de organizaciones internacionales, de estas ligas, de esta federación internacional de eSports, que es la que finalmente ha venido siendo reconocida internacionalmente. Y bueno, las diferencias que hay y que son normales que se susciten en este deporte por un tema ya más de intereses que otra cosa. Pero para ser concretos, ser puntuales y llegar a este punto, hoy en Colombia el ordenamiento no posibilita todavía reconocer a los eSports como deporte. Para abordar otro tema de este tipo de deportes electrónicos, pues nos vamos a encontrar indudablemente con el tema actual, con un reto grandísimo que tiene que ver con el tema del dopaje. El tema del dopaje, como todos saben, es un tema de coyuntura, es un tema de constante lucha, de actualidad, que no termina y nunca logra ser pacífico por la implicación y por el impacto que no solo tiene esto frente a la imagen del deporte, sino frente pues a los aspectos como los valores deportivos y lo que tiene que ver pues esto también como una cara oscura, como esa lacra que se llamaba en la doctrina española, que permea lo bonito del fair play. Los eSports obviamente no escapan al aspecto del dopaje. Se han encontrado ya casos y se tiene documentado varios casos donde las sustancias tipo dopantes o sustancias estimulantes que podríamos ver que de alguna manera llegan a mejorar el rendimiento de los deportistas, pues es un aspecto pues de bastante consideración. El ejemplo pues traigo ahí de manera gráfica unas pastillas de Adderall, que son unos estimulantes de la memoria, de la concentración. Incluso hay unos documentales grandísimos sobre este tipo de sustancias, de sus niveles de adicción en poblaciones muy jóvenes, en estudiantes en los Estados Unidos y en diferentes campos. Y obviamente el tema del dopaje viene a ser un reto enorme, porque finalmente en esto hay hilos ocultos, hay intereses de muchos actores que se enmascaran detrás de la legalidad de un deporte y de un deporte limpio, y no escapa a la regulación, al control que pueda tener esto. Y yo creo que esto es uno de los grandes retos que van a tener o que tiene hoy los eSports cuando están todavía en su lucha constante a ser reconocidos como deporte electrónico, a pesar de que hoy se encuentran eventos de una masividad y un nivel de facturación impresionante de millones de dólares cada año, con unos índices de crecimiento enormes y que no le quitan nada a unas megaestructuras y unos emporios completos, pues obviamente vienen funcionando de manera autónoma, no han dependido de la estructura tradicional del deporte, del Comité Olímpico, no están sujetos a las disposiciones internacionales de la AMA en un sentido más amplio. Hoy ya con las organizaciones, la Federación Internacional, el reconocer, el que se ha venido organizando esto, pues se viene en este camino de venirse adecuando a todas estas disposiciones internacionales que incluso son reconocidas por los estados. Pero pues ahí hay un gran reto, y es hasta qué punto estos mega empresarios, estos desarrolladores que vienen generando millones de dólares en una industria, en un mercado que ellos mismos han logrado
desarrollar y potencializar. Hasta qué punto a ellos les interesa que este jugador que les puede representar millones, este consumidor, finalmente se adecue a unas normas, a unas disposiciones éticas, a unas disposiciones de norma limpia, a exigirles, como finalmente se comienzan a controlar aspectos de consumo cuando, digámoslo, no son los campeonatos de conglomeración como veíamos en los videos, campeonatos que en unos coliseos, en unos estadios propiamente diseñados para esta práctica deportiva, sino algunos otros campeonatos donde se hagan a través online, donde pues podamos competir en Colombia, estar compitiendo con jugadores del Japón o de otro país, y cómo podríamos llegar a controlar este tema de consumo, este tema de estar en un campeonato en línea, como finalmente pues dentro de la propia manifestación del deporte podemos ver rendimiento. Y pues aquí hay una noticia que pues a raíz de todos estos fenómenos pues se ha integrado pues se ha logrado desarrollar como una comisión de integridad de los eSports, como pues una parte de aquel movimiento que pues ataca y reprocha en cierta parte que aquellas figuras caigan en estos hilos oscuros, en estos aspectos de decadencia, para el bien y para la imagen del deporte electrónico, como un concepto pues que se quiere equiparar al de los otros. Arriba pues tenemos un caso, de pronto no se ve muy bien, pero es un caso que está documentado en YouTube sobre una declaración que hace una figura muy reconocida en este campo de los eSports, un jugador profesional, que pues decía que no solo él consumía sustancias tipo dopantes, sino que finalmente era un uso normal dentro de su equipo, y hace pues una declaración bastante pública, una declaración bastante fuerte que fue muy conocida en el ámbito, y que pues esto dio lugar a que se fortalecieran este tipo de comisiones de integridad éticas para el desarrollo de los deportes. Hasta qué punto quieran los grandes empresarios someterse a normas que limiten eso es un gran aspecto. Hasta qué punto los que hoy se consideran deportistas estarán dispuestos y sometidos a entrar a un régimen de sujeción de las normas mundiales antidopaje es otro aspecto. Hasta qué punto el desarrollo no solo también tecnológico, sino de las capacidades que tengan los organismos de control de dopaje para comenzar a controlar muchos más actores, y sobre todo actores que funcionan desde su propia casa, con unas manifestaciones deportivas de rendimientos completamente diferentes, porque pues aquí se encuentran que pues, es un tema muy de agilidad mental, de cierto tipo de movimientos que especializan aún más y obligan a que todas estas organizaciones comiencen a especializarse. Tuve la oportunidad de hablar con un tiempo atrás con algún colega con un colega de Argentina que está muy metido también en este tema, y pues hablamos que hoy pues en esta posibilidad de combatir el dopaje en los eSports ya se han venido desarrollando software que permiten detectar, digamos, lo que hacen un análisis previo de los movimientos del jugador en las condiciones normales. Habría pues que ver cuáles son las pruebas que anteceden para poder mirar el estado normal, como si fuera un pasaporte biológico, que permite establecer de manera predeterminada, digámoslo, anticipada, cuáles son esos valores normales del jugador, para después de lograr determinar si hay un incremento, unas elevaciones en los niveles de algunos factores o algunos aspectos que se analizan para mirar si existe una mejora del rendimiento. Entonces son softwares que me decían te permite mover el tema de la velocidad de la mano, lo cual pues permite el software deducir si podías estar estimulado, el tema de juego, el tema de estimulantes mentales. Realmente es una industria que pues ha venido también controlando, pero yo creo que no en el ritmo que merece, y que se está desarrollando el deporte. No creo
ni creo que la intención sea muy acelerada en mirar estos aspectos por la misma manifestación y especialidad del deporte. Entonces el dopaje sin lugar a dudas es y seguirá siendo uno de los grandes retos, y sin lugar a duda, nuevamente lo digo, será un gran reto para las disposiciones antidopaje y disposiciones internacionales, para adecuar sus disposiciones, para adecuar la detección de métodos en el momento en que así se llegue a considerar reconocer a los eSports como deporte inmersos bajo la órbita de toda la sujeción del movimiento olímpico, de los juegos no pertenecientes al ciclo olímpico. Otro aspecto que es un reto grande pues tiene que ver con la corrupción en los eSports. Tampoco han escapado a este mal también que afecta el deporte. Las trampas, por la misma naturaleza, por la misma manifestación de este deporte, pues están a flor de piel. Aquí traigo simplemente una referencia de unas noticias de un caso en Australia donde la policía comenzó una investigación por amaño de juegos y corrupción de unos jugadores, lo cual conllevó a que se lograra determinar, después de unos años de investigación, que un equipo fuera acusado de estar arreglando juegos, y de eso arrojó como resultado el arresto de 2 jugadores, y esto pues permitió desentrar pues una red detrás de eso de corrupción y arreglo de juegos, donde pues detrás de esto pues hay unos intereses económicos, hay apostadores, hay casas de juego, se apuestan a partidas, dueños de equipo vinculados al crimen organizado, donde pues se logra manipular, donde se logra a través de la apuesta también lavar activos, bueno, generar todo un entramado de corrupción y de ilícitos detrás de los juegos. Y pues los eSports también en esa dinámica mundial pues también está trabajando para blindarse contra las trampas, ejerciendo pues estrictos controles a sus campeonatos, estrictos controles a las personas que intervienen y cómo se intervienen las plataformas, de cómo se intervienen los jugadores, de cómo se están desarrollando los campeonatos para tener un mejor control. Y pues esto es otro de los males y otro de los retos actuales de los eSports, como por traer un simple ejemplo de esta problemática. Vamos a abordar, ya casi previo a concluir, algunas cifras de lo que ha venido siendo la revolución mundial de estos campeonatos, unos campeonatos que desde que empezaron a manifestarse en Corea del Sur aproximadamente desde el año 2000, a través de la Electronic Sport League, cambiando este concepto online de jugar, de comenzar a atraer espectadores, de comenzar a ampliar el ámbito de consumo de estos juegos en línea, pues obviamente marcó el éxito de la figura, principalmente a la característica, pues a la naturaleza digital y universal, que permite pues que estos torneos también se puedan ver en cualquier parte del mundo, y pues a través de lo que han venido siendo, digámoslo, figuras públicas, influenciadores hoy en las redes sociales, personas inmersas en esto, los que vienen siendo hoy los grandes jugadores, montando canales, explicando jugadas, estrategias, con miles de seguidores, generando pues obviamente esto también otro fenómeno aparte. Desarrolla figuras como el caster y el analista, figuras que podrían equivalerse hoy a los comentaristas del deporte tradicional, que también hoy está también revolucionando parte de lo que vemos de la preparación de los actores en el deporte, especialmente desde el campo de vista periodístico. Hoy hay escuelas solo especializadas para entender esto y cómo se especializan en narrar solo un tipo de juegos, de acuerdo pues a lo que se quiera especializar. Esto sin duda
pues ha traído una revolución. Hoy encontramos portales como Newzoo, presenta, que es un buen referente para los que quieran seguir consultando. Yo extraje los datos directamente de esta página, como pues simplemente para contextualizar un poco lo que ha venido siendo en los últimos años unas cifras, y habla de que se estima beneficios de los eSports han alcanzado alrededor de los 655.3 millones para el año 2017, y lo cual pues ha tenido pues un crecimiento notable año tras año, proyectados incluso cifras al 2020, al 2021, donde se habla que pues el tema central son toda esta serie de cómo se vienen vinculando nuevos patrocinadores, cómo se viene gestando esta estrategia de marketing fuerte, de marketing agresiva, cómo pues grandes compañías multinacionales se han venido interesando por vincularse al deporte, por desarrollar, y hablan de unas proyecciones y unas cifras estimatorias bastante impresionantes, con cantidades que para el año 2021 tendrá estimaciones de incremento de alrededor del 46%, que pues, desde el punto de vista numérico no son nada despreciables, y lo que demuestra pues es el enorme potencial económico y la cantidad de dinero que esto refleja. Hoy, hace unos años, pues como veíamos en esa evolución, se tenían las revistas donde se veían las recomendaciones, donde había un aspecto de consumo. Hoy está completamente revolucionado, ya hoy se sale de ese aspecto tradicional donde uno iba y buscaba la estrategia para encontrar hacer la jugada maestra, o encontrar los consejos de los mismos desarrolladores. Hoy, lo que les digo, hay unas industrias impresionantes y unos influenciadores con millones de seguidores solamente dedicados. Hoy ustedes se pueden atiborrar de información en las redes sociales. En YouTube encuentran ustedes canales especializados en solo estos temas, miles comentaristas analizando juegos, analizando estrategias, jugadas, últimos campeonatos, infinidad. O sea, es abismal la información que uno encuentra por la magnitud de cifras que esto también está moviendo. Esta gráfica, pues extraída de ese mismo portal de referencia, pues muestra lo que ha venido siendo la evolución de lo que viene generando pues los eSports a través de sus diferentes campeonatos, las diferentes estrategias, manifestaciones, llegando pues que el 2015 estando en 65 con las predicciones de sobre los 65-100 millones de dólares. Hoy, hacia el año 2020, tiene unas predicciones entre los 319 y 403 millones de dólares, lo cual pues es una cifra bastante atractiva para cualquier actor económico que quiera analizar o que quiera intervenir en este campo. Pues volvemos al mismo tema de una visión general de los eSports en Europa. Se revela que el crecimiento de este sector puede llegar a alcanzar los 2.400 millones de dólares en el año 2020, es decir, este año. Yo creo que pues debido a la coyuntura de que son los deportes que no han parado, podría incluso llegar a superar estas cifras. Habría que esperar qué dicen los datos más adelante, que dicen estos portales especializados, que son los que viven en constante actualización. Pero yo creería que son cifras que fácilmente las puede alcanzar hoy los eSports. Igual, pues esto tiene un crecimiento exponencial frente a la audiencia. Cada vez llegan a mucho más espectadores, cada vez esos campeonatos pues al ser tan masificados y pues estar todos conectados de manera virtual, pues traen una gran cantidad de espectadores, e incluso por tipo de juego, por campeonatos como los de Fortnite, los de League of Legends, incluso los de campeonatos de fútbol de FIFA. Cada uno va teniendo sus propias audiencias, y pues
es impresionante las cifras que esto refleja en seguidores. Otros datos, pues estos son otros datos interesantes extraídos también de estos mismos portales a manera de referencia de una idea muy general de lo que venía siendo eSports en Europa, que en 2017 hablaban de unos 17 millones de personas. La industria de estos deportes electrónicos, decían en ese momento, tiene la expectativa de que generará en Europa alrededor de unos 209 millones de dólares, lo que era para el año 2017, y que pues obviamente las audiencias que hemos hablado tiene que ver con las competiciones de juegos especializados como Dota 2 y otros que pues vienen creciendo con sus adeptos. Esta es otra de las consultoras Nielsen que recientemente se viene estrenando con una visión de análisis específicamente en temas de deportes electrónicos, y permanentemente están reportando informes actualizados muy interesantes y datan aquí, esto es un dato, seguramente ya está más actualizado, solo el 28% de los fans de los eSports quiere verlos en los Juegos Olímpicos, y esto es muy interesante, este análisis, que era lo que veníamos explicando anteriormente, y está tan desarrollada esta industria y ha venido teniendo tan adeptos y ha impactado en un nicho tan específico y tan especializado, que independientemente si a ellos lo reconocen formalmente las organizaciones internacionales como deporte o no, finalmente ellos dieron una categoría que la crearon sus propios desarrolladores a través de su plan mercadeo para su mundo y su ecosistema de competencias. Ellos son deportistas, están categorizados igual como entre jugadores profesionales y aficionados, y para llegar a ser pues obviamente jugador profesional tienes que superar una serie de requisitos, tienes que tener estar vinculado a unas organizaciones como una organización, pues unos aspectos muy formales, muy solemnes, y obviamente asumir la preparación como si fueras un deportista de alto rendimiento. Y esto ha sido muy interesante, pues encontrar que estas cifras es que no les interesa mucho, y este fenómeno pues viene creciendo independientemente de eso, lo cual pues deja ver aún más clara la posición que han venido desarrollando algunos doctrinantes de lo que finalmente sí ha sido un concepto, que ha sido un consenso de evolución propiamente del deporte, o finalmente es una imposición de grandes empresas y grandes actores detrás del desarrollo de estos videojuegos. Se habla que tiene pensado para este año, en el marco se tenía pensado construir el centro de eSports antes de los Juegos Olímpicos de Tokio. Seguramente esto va avanzando, la cantidad de adeptos presionan que cada vez este tipo de estructuras solamente para estos eSports se den, especialmente en países como Corea del Sur, donde se ha desarrollado y donde tengo entendido está la Federación Internacional, y donde han tenido una replicación de toda esta manifestación deportiva de una manera muy notoria, y pues que no solo incluye pues los actores, sino que estamos viendo que los eSports ya están impactando no solo en la industria, sino están atrayendo grandes actores del mercado mundial. Los derechos de retransmisión de estos videojuegos están representando hoy un atractivo millonario a través online, que ya hoy está siendo propiedad, hoy son parte de estos derechos de retransmisión, por ejemplo en algunas plataformas está inmiscuido Amazon, ya hay, como les explicaba, hay líneas, portales, solamente este tema como YouTube Gaming de Google, Movistar ha sido una gran
una marca que pues ha estado muy metida en todo este desarrollo, especialmente desde que se ha venido manifestando en Europa, y ustedes pueden incluso ver en sus canales y sus plataformas tecnológicas Movistar, hoy hay canales solamente o hablan solo de eSports, y ustedes pueden encontrar ahí noticieros, contenido, lo que ustedes quieran, lo cual pues desde una óptica de negocio se puede afirmar que la fuente de ingresos fuerte, una de las fuentes de ingresos fuertes para los eSports y para el futuro de este entre comillas deporte, serán los derechos de retransmisión, lo que pues sin duda convertirá también a los publishers, a los grandes empresarios en los actores principales, porque finalmente serán ellos los que quieran, son los que tienen el poder de decidir hasta qué punto un deporte o un juego va, cómo lo limitan, cómo lo desarrollan, y pues todo esto finalmente estará reflejado en cifras. Eso es una de las críticas que se le hace fuertemente a los eSports, y es el poder y la consideración que se le debe tomar al poder y a la capacidad de dominio que tienen los publishers de mañana poder limitar o de pronto suspender por un tema de licenciamiento, por un tipo de controversia interna, el desarrollo de un deporte, de un campeonato que puede afectar pues millones de adeptos, lo cual no deja de generar otros cuestionamientos de la magnificencia del poder que sectores privados y eminentemente económicos rayan con lo que hoy se tiene en cuenta como el deporte asociado. Para tener otra idea más, ahí como cifras está el ranking de los 10 equipos con más ganancias. Estos son datos del 2017. Vale la pena aclarar que pues obviamente ya esto es una manera como ejemplo más o menos para que se den cuenta de lo que venían facturando el top 10 de equipos para ese año. Hoy seguramente está más actualizado, no tengo las cifras actualizadas, seguramente las podrán encontrar en otros portales, pero esto es más ilustrativo, más a manera de ejemplo, más que hablar de los aspectos actuales de cifras de los eSports. Esto igual pues es una referencia con más audiencia, seguramente también hoy las cifras hayan cambiado y tengan más adeptos de acuerdo pues a la masificación del juego, pero finalmente pues encontramos aquí algunos ejemplos de los videojuegos que tienen sus propios adeptos, que tienen sus audiencias. League of Legends con 150 millones de usuarios, que es una cosa bárbara, es una cifra impresionante de entender cómo un solo juego y un desarrollador logra tal magnitud o desarrollar un nicho de mercado, y detrás de eso toda una industria de consumo que pues es un tema ya imparable, incluso hoy ha colocado a pensar a los deportes tradicionales a meterse en este tema. Encontramos hoy que pues equipos de fútbol profesional, grandes sociedades pues ya están creando sus propios equipos de competencia en esta serie de eventos, y pues es un fenómeno que nos permite pues entrar a decir a manera de conclusión que la evolución de este fenómeno de eSports, de este concepto como deporte o de lo que se ha querido transmitir como deporte, pues viene a unos pasos agigantados, y lo que algunos deportes, incluso disciplinas, modalidades deportivas, les ha tomado años, e incluso para su propio reconocimiento, para lograr tener cabida en los mismos Juegos Olímpicos, pues los eSports han dado un paso agigantado en esa evolución de lo que le ha tocado sortear a otros.
llegando al punto tal de hoy que hoy tienen un gran respaldo en los organismos internacionales, su influjo económico, su influjo de poder, por lo que vimos grandes patrocinadores oficiales hacen un gran trabajo, por no decirlo, adicional al trabajo de lobby que se puede hacer, al trabajo de vender esta idea en los dirigentes del deporte mundial, pues es un tema que no deja de sorprender. Seguramente a estos tipos de desarrolladores, de estrategas de mercado, de estos dirigentes hoy internacionales, incluso se les estará iluminando más eh, la, la cabeza de cómo seguir masificando este deporte, de cómo se va a seguir vendiendo de una manera mucho más creíble que esto definitivamente es un deporte. Ya varios son los que los consideran así. Hay algunas reservas, uno cuando tiene la oportunidad de mirar las diferentes posiciones doctrinarias y tener la oportunidad de compararlas con otros estudios también muy adecuados a las ciencias del deporte, todavía existen muchas dudas. Creo que es un campo que todavía hay tela de donde cortar muchísima. Hay aspectos y temas de eSports se pueden abordar de manera muy puntual y que también dan de qué hablar de una manera impresionante y que pueden ser objeto incluso de estudios de interesantes aportes de diferentes sectores de una manera interdisciplinar. Aquí se vienen sumando muchas situaciones, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista físico, como ciencia, como manifestación de mercado, como manifestación social, como manifestación de consumo, como deporte propiamente dicho. Entonces seguramente esto va a seguir generando más avance que algún retroceso. Yo creo que es un fenómeno que ya no tiene pare. Consideramos que algunas legislaciones van a optar es por adecuarse más a este fenómeno que las mismas organizaciones internacionales propender porque los acojan en sus ordenamientos. Yo creo que va a ser un fenómeno a la inversa, pues da la magnitud de este deporte y hoy y en estos últimos días y en estos días de pandemia, de cuarentena, pues la misma industria, el mismo medio tecnológico nos ha permitido entender, y yo soy un convencido que es así, de lo que sí se podría y lo que sí tendría cabida en el corto tiempo, yo creo, en el mediano plazo, para que los organismos internacionales consideren que hoy sí podemos llegar a hablar en parte de deportes electrónicos, trayendo esos conceptos y esas situaciones que explicamos atrás de lo que sí se podría hacer. Y hoy pues nuestros grandes referentes y grandes deportistas con esta particularidad de pandemia pues nos han demostrado que sí se puede llegar a participar de un deporte en específico, de tener un nivel de competencia interesante, un nivel de competencia óptimo, que no escatima en nada el desarrollo de componentes funcionales y componentes de rendimiento de un deportista élite, porque finalmente son medios que le permite desarrollar el potencial de una persona y desarrollar el potencial desde diferentes puntos de abordaje, desde el punto mental, desde el punto físico, de aptitudes físicas, y esta es la clara muestra de que sí hoy hay una revolución del deporte como un concepto ya que nos permite hablar de un concepto líquido. Y finalmente yo quiero pues mostrar este video para que nos demos cuenta de lo que sí puede ser hoy un eSport.
Bueno, guajes, quedan 15 segundos para arrancar. Estamos con el Team Ineos. Sí. Decían que estaba Carapaz, no sé quién más por aquí. Estamos ahora mismo 1000 personas para hacer media orina regaladinos. Edu, ¿estás ayudándolo todo? Yo voy a ir muy moderado todo, pero te voy a sacar los ojos a la mínima. Y eso que tranquiliza. Exacto. ¡Salimos! Salimos, Vamos. grupo C, allá vamos. ¿Dónde está Mira, Carapaz? cómo arranqué, voy primero. ¡Mira, Carapaz! Es buena rueda esa. ¿Dónde está? No lo veo. Me cago en la mar, 300 vatios. ¿A que no te veo Nada, a ti? Arranqué como un loco, 7 vatios kilo. Pero no veo aquí a nadie en Ineos. Voy delante, voy segundo, voy segundo. ¡Que no es una carrera, Jorge! ¡Que no es una carrera! 600 vatios. Voy segundo. Voy, espera, que adelanto. Voy. Voy, caño. No te veo, ¿eh? Porque arranqué como un loco. No lo veo, no voy muy atrás, ¿eh? Ah, yo voy décimo. Oh. Madre mía. A ver, pero esto era pues salida dominguera, ¿no? Encima, joder, ¿eh? Sí. A la hora de la siesta, a las 5 de la tarde, aquí tenemos que ir Pues bueno, tranquilitos. Miguel. Estoy echando la birra del vermú. Esteban Chávez, por ahí, ese se coló. Nada, aquí ya enseguida me han puesto en mi sitio. Ningún problema. Yo me pongo a la rueda de Chávez, ¿eh? ¡Chavito! Madre, ¡Vamos! mi madre, que hay un montón de peña. Oye, ¿y qué pasa? ¿Que no se tiene que respetar el 1,5 metros de distancia y esas cosas? ¿Qué? Por el virus. Claro. Bueno, yo estoy aquí en la rueda de Chávez, a gustísimo. Yo me sigo acordando de Moreira, el cabrón. Bueno, esto creo que es una muestra muy clara de lo interesante que la ciencia y la tecnología se adecuan a los ámbitos deportivos. No resulta, yo creo que la gran mayoría no podría negarse a lo emocionante que puede ser llegar a participar de esta manera virtual, o incluso como se pudieron dar dar cuenta en el video, cómo podían estar compitiendo con un gran equipo de ciclismo profesional en línea debido al desarrollo tecnológico de una plataforma que le permite a usted conectarse e incluso tener desde su propia casa unos rodillos inteligentes que están configurados en esta plataforma, que le permite mirar temas de potencia, vatios, mirar temas de intensidad que se adecuan a los circuitos tecnológicos, que si hay una pendiente, pues el sistema del rodillo inteligente comienza a ejercer pues obviamente la resistencia suficiente para pues desarrollar y simular los niveles de esfuerzo, y pues obviamente esto en aspectos simulados no propiamente del terreno, pues no deja nada que dudar del gran esfuerzo y desarrollo físico que se tiene que llegar a tener, y el nivel de entrenamiento para poder competir incluso en línea con personajes de este nivel, y que pues esto yo sí creo que es lo que podrá tener cabida perfectamente lo que se pueda conocer como un deporte electrónico. Veremos cómo otras manifestaciones, otros deportes se irán adecuando a los desarrollos tecnológicos, cómo la tecnología les abrirá campos para que de manera virtual se puedan ir desarrollando este tipo de juegos y otros que la misma industria comience a crear y a vender. Pero esto es lo que pues también nos cambia un poco, nos rompe ese paradigma de lo que podemos entender hoy como deporte, y pues quiero expresarles el agradecimiento. Perdonarán algunos errores que pudieron suscitarse, algunas fallas técnicas si se presentaron. Igual esto es lo que le digo, esto es un pequeño abrebocas de lo grande que es este tema, de las diferentes temáticas para abordar los eSports hoy en día, pero que creo que resulta un elemento importante para comprender hoy, vuelvo y digo, este gran fenómeno para los colegas que se están vinculando, que están
conectando el campo del derecho deportivo para aquellos apasionados que quieran entender también un poco desde el punto de vista legal, para aquellos que también están viendo esto como una opción de negocio, como una opción futura y un campo bastante interesante. Esto es un pequeño, lo que digo, un pequeño tamiz de lo que hoy se viene desarrollando en este tema, y esperamos pues que los campos y los escenarios académicos y profesionales, especialmente del derecho deportivo, nos permitan seguir retroalimentando y cada día ir conociendo más de esta nueva manifestación de deporte en el mundo. No queda más que agradecerles el agradecimiento, la atención prestada, y con mucho gusto estaremos prestos por los canales dispuestos a absorber dudas, a tomar sugerencias, a asumir recomendaciones de manera propositiva, de manera positiva, y esperamos vernos en una próxima ocasión para una próxima conferencia en otro tema de derecho deportivo. Una feliz semana, y que tengan todos un buen retorno a la vida social después de todo este tipo de situaciones de pandemia. Feliz tarde.